Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. Comenzamos. Muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada agradezco profundamente a Cristóbal García por la invitación y también al equipo que hizo posible este evento, por abrir un espacio tan necesario tanto para divulgar sobre la salud como la ciencia y la responsabilidad colectiva. Les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Y de antemano les quiero comentar que si en algún momento desean hacer alguna colaboración, más adelante estaré dejando mis redes sociales y con mucho gusto podemos hacer sinergia para seguir llevando la ciencia a todos los rincones. Siempre Animal. Es un honor compartir con ustedes la historia, el propósito, la evolución de Siempre Animal, un proyecto que nació hace varios años ya como un pequeño movimiento de rescate, concientización, en inicio sobre la tenencia responsable. Ya saben, todo lo que tiene que ver con las mascotas, cómo cuidarlas correctamente. Y bueno, en aquel inicio nuestro objetivo era ayudar, aunque fuera un poco, a los animales más vulnerables. Pero conforme avanzaba en mi formación académica y profesional, entendí que si realmente queríamos transformar realidades, la verdadera herramienta no era solo el rescate, sino la educación, porque como saben es la base de todo. Fue así como Siempre Animal se transformó en un proyecto de comunicación científica, salud pública y divulgación. Comencé compartiendo lo que aprendí en mi carrera, luego pues poco a poco incorporé contenidos de medicina veterinaria, microbiología, educación en salud, neurogastroenterología, con especial enfoque en el microbioma y la resistencia antimicrobiana, que ya más adelante voy a poder hablar un poco más acerca de este tema que es muy puntual, muy importante y que nos compete a todos. Siempre Animal. Y bueno, continuando con esta presentación, pues me di cuenta de que el conocimiento cambia vidas cuando se comparte, cuando se traduce y por supuesto cuando llega a las personas adecuadas. Especialmente a quienes, como sabemos, no siempre tienen acceso a información clara, confiable y actualizada. A lo largo de este camino descubrí una de las ideas más profundas que hoy sostengo. Todo está conectado. La salud de los animales, la salud humana, el ambiente, nuestras decisiones, nuestros hábitos y hasta la manera en que consumimos o desechamos recursos. Cuando entendemos esa interdependencia, que es como la conexión precisamente de la que hablo, comprender el mundo deja de ser un acto académico y se convierte en una forma de cuidarnos mutuamente. Y es por eso que estoy convencida de que para aprender a proteger cualquier cosa, ya sea nuestra salud, la de nuestras familias, la de los animales o la del planeta, primero debemos conocerla y comprenderla. Siempre Animal. Bien, hablando de todo lo anterior y dando este preámbulo para que conozcan un poco más acerca del proyecto Siempre Animal, no quería desaprovechar esta oportunidad que amablemente me dio el equipo de Cristóbal García. Me gustaría platicarles por qué es importante hablar de la resistencia antimicrobiana. Ya pasó la Semana Mundial de Concientización sobre este tema. A mí me parece una buena oportunidad este tipo de movimientos a nivel mundial, la semana de concientización, para que las personas que de pronto no tienen muy claro este concepto, muy clara esta problemática de que es una crisis global, pues puedan entender un poco más su origen,
y qué podemos hacer en conjunto para poder contrarrestar los efectos de este fenómeno que es la resistencia antimicrobiana. Pareciera que una semana no es suficiente porque valdría la pena hablar de esto cada que podamos. En realidad es un tema que, como les comento, nos compete a todos. ¿Por qué? Bueno, entre todos los temas que trabajamos, uno de los más urgentes es precisamente la resistencia antimicrobiana. Esta no se limita únicamente al mal uso de antibióticos, que es como lo que más hemos escuchado en la televisión, en algunos medios, ya empieza a ser un tema un poco más, afortunadamente, más visible, pero no solamente se limita al mal uso de antibióticos. También incluye la pérdida de eficacia de antivirales, antifúngicos y antiparasitarios, que son esenciales para la medicina humana y veterinaria. Esta resistencia afecta desde tratamientos comunes hasta terapias críticas, lo que la convierte en una amenaza compleja que requiere educación, vigilancia, innovación y, por supuesto, como les comento, la participación activa de toda la sociedad. Siempre animal. Este fenómeno ocurre cuando los microorganismos se adaptan y desarrollan mecanismos para evadir los efectos de los antimicrobianos. Es un proceso evolutivo natural, pero ¿cuál es el problema? El uso desmedido, incorrecto y no regulado de antibióticos y antimicrobianos en general ha acelerado este fenómeno hasta convertirlo en una amenaza sanitaria global. Siempre animal. Bueno, la RAM, que es la forma de abreviar resistencia antimicrobiana, no es un problema del futuro, es un problema del presente. Normalmente cuando nos hablan de este tipo de problemáticas pensamos, bueno, pues tenemos tiempo, ¿no? Tenemos oportunidad. Tenemos que actuar hoy, porque muchas veces lo pensamos como un problema futuro. Pero el problema de la RAM es del presente y ya desde hace varios años está ocasionando muchos problemas. Les voy a explicar por qué. Este problema no afecta únicamente a quienes trabajamos en el área médica, veterinaria, etc. Nos afecta a todos. Para dimensionarlo mejor, basta recordar que en 2019 la resistencia antimicrobiana estuvo asociada a alrededor de 5 millones de muertes a nivel mundial. Infecciones que antes eran completamente tratables, hoy pueden volverse peligrosas, prolongarse o incluso resultar fatales. Pueden derivarse a muertes, como ya lo comenté. En un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2023, se señaló que 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio ya no responde a los antibióticos habituales. Entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó más del 40% en las combinaciones patógeno-antibiótico monitoreadas, con incrementos anuales del 5 al 15%. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el problema está avanzando con una rapidez mayor de la que muchas veces imaginamos. Siempre animal. Hay un sistema que se llama el sistema GLASS, que integra datos de más de 100 países, y este sistema nos advierte claramente: la resistencia a antibióticos esenciales continúa creciendo y la amenaza es la capacidad mundial para tratar infecciones comunes. Pensemos en una infección respiratoria, ahora que viene la época de frío, infecciones respiratorias o infecciones que están a la orden del día durante todo el año, gastrointestinales por intoxicación alimentaria, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este tipo de infecciones que comúnmente podíamos tratar con antibióticos convencionales ya no tengan efecto estos fármacos, y esto implique que puedan ser infecciones mortales. Una simple infección respiratoria o estomacal. Imaginen ustedes eso que ya está pasando. Siempre animal. El panorama se vuelve aún más complejo cuando observamos que las bacterias gram negativas farmacoresistentes
como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, están aumentando en frecuencia. Estas bacterias son responsables de infecciones sanguíneas graves que pueden desencadenar sepsis, insuficiencia orgánica o incluso la muerte. Problemas totalmente sistémicos. Más del 40% de infecciones por Escherichia coli y más del 55% por Klebsiella ya no responden a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo. En algunas regiones de África, esta resistencia supera el 70%. Bueno, además, antibióticos de última línea, como carbapenémicos, están perdiendo eficacia. ¿Esto qué implica? Bueno, que estamos quedándonos sin opciones terapéuticas, especialmente en países con recursos limitados. Entonces, en resumen, la resistencia antimicrobiana, como ven, no es solamente un problema médico. Es un problema social, ambiental, económico y, por supuesto, de seguridad sanitaria. Pero vamos a la parte que nos involucra a todos. ¿Por qué está ocurriendo? Siempre animal. Bueno, entre los factores que van a acelerar esta resistencia destacan diagnósticos incompletos que llevan a tratamientos incorrectos. Muchas veces no solamente el paciente tiene la premura de que el paciente cree que tiene alguna infección y desea que se le prescriba un antibiótico, porque a veces llegan con esa angustia, con esa premura, ¿no? Necesito ya un antibiótico porque yo sé que tengo una infección. No solamente el paciente presiona, hay muchas ocasiones en las que médicos, tanto de humanos como veterinarios, recurren a diagnósticos incompletos que llevan precisamente a tratamientos incorrectos. No se toman el tiempo de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico completo para poder tener un tratamiento eficaz. Esto contribuye, por supuesto, porque se están prescribiendo antibióticos y antimicrobianos en general como si fueran dulces, ¿no? Alguien ponía por ahí el ejemplo del paracetamol, que el paracetamol se prescribe, ¿no? Muy fácilmente ante cualquier síntoma o signo de malestar general. Bueno, lo mismo a veces ocurre con antimicrobianos. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle al médico encargado de que nos está tratando que se tome el tiempo de hacernos nuestro diagnóstico completo y oportuno. Uso de antibióticos sin indicación médica. Esto también es muy común. Muchas veces, a pesar de que las farmacias, como ustedes saben, ya están pidiendo desde hace muchos años receta para poder dar antibióticos, todavía hay lugares que pueden brindar estos antibióticos o tienden a brindar estos antibióticos sin receta médica en general, antimicrobianos en general. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, más adelante les voy a facilitar un código QR para que ustedes puedan denunciar estos lugares que venden antimicrobianos sin receta médica. Esto, por supuesto, es una medida muy importante y algo que todos podemos hacer. Bien, también tenemos, por ejemplo, no completar los tratamientos prescritos. ¿Cuántas veces ha pasado que al segundo o tercer día que me estoy tomando un antimicrobiano, ya me siento bien? O sea, si me lo prescribieron por 7 días, al tercer día yo me siento bien porque lo he de terminar. ¿Para qué me empastillo más? ¿Para qué termino mi tratamiento si yo ya me siento bien? Para mí que la bacteria, el virus, el parásito o el hongo ya no están porque yo ya me siento bien. Esto es un error. Por favor, hay que completar los tratamientos prescritos. Aunque nos sintamos bien al segundo, al tercer, al cuarto día, si son 7 días de tratamiento, 7 días nos lo tomamos. Hay que completarlo, esto es muy importante. También, por ejemplo, la venta libre y la falta de control en la distribución, como ya lo comentábamos anteriormente, es un factor muy importante, comenzando con las farmacias que brindan estos antimicrobianos sin receta médica o las instituciones que lo hacen, como también los médicos que prescriben de manera indiscriminada. La falta de educación sanitaria también es un problema importante, el desconocimiento de los riesgos. Estoy segura, afortunadamente en este momento ya hay más información al respecto, pero todavía falta.
todavía falta. Me gustaría que pudiéramos llevar estas pláticas, me gustaría que lleváramos esta información a las escuelas desde la educación básica, esperando que en materias de salud, incluso en las preparatorias, se hable más acerca de este problema. Creo que todavía falta muchísima educación en estos y otros temas sobre las crisis globales sanitarias que nos esperan si no atacamos esto de raíz. Tanto en escuelas, incluso en los trabajos, creo que vale la pena que se capaciten acerca de estos temas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el resultado es un entorno donde las bacterias adquieren más oportunidades para adaptarse, crecer, volverse resistentes. Les estamos dando esta oportunidad. Y como repito, no solamente se trata de bacterias, también los virus, que ahorita van a estar a la orden del día, los parásitos y demás microorganismos, también los hongos, que también los hongos son microorganismos muy olvidados y también están generando resistencias importantes. Entonces eso es, vamos a ver este tema en otra ocasión probablemente, pero para que lo tomen en cuenta. Siempre animal. Vamos a la parte un poco más agradable porque tal vez ya los alarmé mucho, pero vamos a ver qué podemos hacer como sociedad, qué sí podemos hacer, porque todavía podemos hacer algo. Enfrentar este reto, por supuesto, va a requerir acciones coordinadas entre gobiernos, profesionales de la salud, veterinarios, investigadores, industria y, por supuesto, ciudadanía. Algunas medidas clave van a incluir utilizar antibióticos y antimicrobianos en general solo cuando sean necesarios y siempre bajo prescripción. Esto tiene mucho sentido por lo que les dije anteriormente. Vamos a respetar lo que el médico nos mencione, nos comente. Si necesita estudios adicionales para poder determinar la bacteria, para poder determinar el virus o lo que sea que nos esté afectando, y de esa manera tener un diagnóstico eficaz y oportuno y sobre todo certero, hay que respetar y utilizarlos solo cuando sea necesario y nos prescriban, ¿ok? No hay que insistir, no hay que presionar a las farmacéuticas, etc. Hay que respetar estas normas y estos reglamentos que son en beneficio de, bueno, más bien para atacar este problema. Por supuesto, no guardar ni compartir antibióticos, esto va a ser muy importante. Digamos que ya terminé mi tratamiento de 7 días. Pero en la cajita todavía hay 2, 3 o 4 pastillas más. Pues es que no quiero que se desperdicie. Voy a tomar más de lo que me comentaron, más dosis, para que no se desperdicien estas pastillas que me sobraron. O se las voy a dar al vecino que escuché por ahí que también tiene infección, y para que él pueda tener su tratamiento también, iniciarlo. No se comparten ni se guardan los antimicrobianos. Lo que hay que hacer es desecharlos de manera responsable. Hay algunos depósitos del SINGREM que, si tienen dudas, pueden ir a nuestro Facebook, a nuestro Instagram de Siempre Animal. Ahí dejamos un reel, un video sobre el SINGREM para que conozcan acerca de esta organización que se dedica precisamente a resguardar estos fármacos. También podemos ir a los centros de salud, también podremos ir a las farmacias. Ahí también reciben muchas veces medicamentos que ya no vamos a utilizar, pero es importante desecharlos de manera responsable, no al WC, no a la basura. Hay que llevarlos a centros de salud que los reciban, o bien a farmacias o a depósitos del SINGREM, que ya más adelante les estaré dejando nuestra liga para que nos visiten. También en YouTube, por ahí tenemos el video para que conozcan acerca de este programa del SINGREM. Bien, también acudir a un profesional de la salud ante cualquier infección es muy importante. No solamente, o mejor dicho, no basta con tengo algunos síntomas, yo estoy segura que tengo una infección porque tengo fiebre, ¿no? Yo estoy segura que como es época de frío, es un virus. Estoy segura que es un virus y me voy a tomar un antiviral simplemente así porque yo me autodiagnostiqué. No, hay que procurar acudir al profesional de la salud, por favor, para que, reitero, nos dé un diagnóstico eficaz. Mantener hábitos de higiene que reduzcan el riesgo de enfermedad también va a ser muy importante. Evitar infecciones cruzadas, contaminación cruzada, ¿no? En la cocina muchas veces
Tal vez, por ejemplo, cuando estamos cortando la carne cruda, con ese mismo cuchillo vamos a cortar otro alimento, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado, hay que reducir, ¿no?, el riesgo de enfermedad lo más que se pueda, lavarnos bien las manos. Esto ya lo sabemos, claro, hemos tenido mucha información al respecto. Pareciera sencillo hasta la manera y la técnica de lavado de mano, pero a veces no es tan sencillo como parece y muchas veces la población en general no lo hace de manera correcta. Vamos a tener buenos hábitos de higiene para reducir la probabilidad de infecciones, ¿ok? También en nuestro hogar, en la cocina y con nosotros mismos. Cumplir con los esquemas de vacunación también va a ser muy importante. Hay que ir a los centros de salud para que nos digan cuáles son las vacunas vigentes, para que nos digan cuáles nos pueden poner. Hay que creer en las vacunas. Desde la pandemia hubo un problema muy grande, posturas muy complicadas acerca del daño que podían ocasionar las vacunas, y yo les digo que es importante informarnos y acudir a los centros de salud para completar nuestros esquemas de vacunación. Eso es importantísimo. Apoyar, por supuesto, políticas públicas y proyectos que fomenten el uso racional de antimicrobianos. También es importante saber qué se está haciendo a nivel política pública. También tuvimos la oportunidad de colaborar en el Congreso de la Unión con algunas propuestas sobre resistencia antimicrobiana. Pudimos platicar acerca de los planes que se están llevando a cabo en el Senacica sobre este tema. Entonces también, si quieren saber más adelante les comparto en las redes sociales y ahí van a poder conocer un poco más sobre lo que se está haciendo. También es importante promover la educación en salud desde edades tempranas. Lo que les comentaba, no hay mucha información al respecto desde educación básica, y el reto también es saberlo comunicar de manera que lo comprendan, porque muchas veces no se hace porque estos temas parecieran muy complejos, pero si ustedes lo ven, es algo que se puede entender fácilmente y es algo que está en nuestras manos. Entonces, desde la educación básica, las preparatorias, es importante la educación en salud. Afortunadamente creo que va creciendo y ya cada vez, incluso como los niños, los jóvenes están teniendo más acercamiento a las páginas de divulgación científica que también se hacen presentes en las redes sociales. Estamos en una época en donde se puede compartir bastante información a través de las redes sociales, porque prácticamente ya todos los niños y los jóvenes están ahí la mayor parte del día. Entonces, para hacer que sea productivo, para hacer que sea algo que nos beneficie y que por supuesto se pueda sacar el mayor provecho posible, ya hay bastantes divulgadores científicos sobre muchos temas. Hay que procurar que niños, jóvenes vean este contenido. Hay muchas páginas que incluso ya lo hacen mucho más digerible, que lo hacen muy bonito, con muchas ilustraciones. Es cuestión de buscar y de tener este interés por compartir y sobre todo por aprender. Eso es muy importante. No importa, no hay que ser científicos, no hay que ser médicos, simplemente hay que tener el interés de aprender y poder compartir lo aprendido a nuestra comunidad. Y por cierto, por eso los quiero felicitar también a todos los que están hoy presentes, porque están formando parte de este cambio. Siempre animal. Bueno, la resistencia antimicrobiana, como les comento, pues es un proceso natural, pero el contexto actual lo ha convertido en un problema global urgente. ¿Por qué les comenté todo esto? Porque si no actuamos, podemos enfrentarnos a un escenario donde incluso procedimientos rutinarios como cirugías, tratamientos dentales, las infecciones comunes de las que les hablaba, pues se van a volver peligrosos, incluso imposibles de tratar. Imaginen ustedes, una cirugía se puede complicar fácilmente, o un tratamiento dental de la misma manera. Entonces, es por eso que hay que actuar. Bueno, además de la población general, el personal de salud, el sector agrícola, quienes elaboran políticas públicas, tienen por supuesto un papel fundamental en reducir el impacto de la resistencia antimicrobiana. Y por eso es urgente transformar la forma en que se recetan y utilizan los antimicrobianos, porque incluso si aparecen nuevos fármacos, la RAM seguirá siendo una amenaza si no mejoran las prácticas actuales. Podríamos pensar, bueno, puede ser una solución desarrollar antibióticos, antivirales, antiparasitarios o antifúngicos más eficaces. El problema es que nos están ganando tiempo los microorganismos.
Siempre animal. Recordemos que los microorganismos al final se encuentran en personas, animales, alimentos, en el ambiente, agua, suelo, aire, y pueden transmitirse entre humanos y animales, incluso a través de productos de origen animal o directamente de persona a persona. Factores como un deficiente control de infecciones también van a influir, malas condiciones sanitarias, una manipulación inadecuada de alimentos, como les comentaba, va a facilitar su propagación. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Los antivirales esenciales para tratar infecciones como la gripe también van a enfrentar este problema. Prácticamente todos los virus de la influenza A, por poner un ejemplo, que circulan hoy en humanos, son resistentes ya a los inhibidores M2. Imagínense ustedes, mientras que la resistencia, por ejemplo, a los celtamivir se mantiene baja en un 1 o un 2%, lo cual es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud mediante su Sistema Mundial de Vigilancia de la Gripe. Eso es una cuestión alarmante, ¿no? La resistencia antimicrobiana va a generar también, entre otras consecuencias, tenemos los altos costos, complicaciones médicas, pérdida de productividad, que esto va a afectar especialmente a pacientes hospitalizados, postquirúrgicos, a lo que se suma, por supuesto, la falta de pruebas diagnósticas oportunas. El tratamiento no siempre se va a aplicar en el momento adecuado, entonces esto va a ser un problema muy grande para los pacientes. Se reconoce también una escasez de estudios para combatir la resistencia antimicrobiana, especialmente en países por alta carga de enfermedades infecciosas, donde la falta de información, como les comentaba, sobre infecciones hospitalarias y la prevalencia real de la resistencia antimicrobiana, hace urgente fortalecer la investigación, la vigilancia, entre otras cosas. Y bueno, también se recomienda que los países impulsen la administración antimicrobiana, que implica el uso responsable de antibióticos e incluye, por supuesto, la gestión adecuada en farmacias, controles de calidad en laboratorios, estudios completos de microbiología y la elaboración de antibiogramas, pruebas que muestran qué antibióticos funcionan contra cada bacteria. Esto va a ser muy importante. Siempre animal. Y bueno, la situación es tan compleja que incluso se ha observado resistencia a antibióticos en lactobacilos usados en probióticos. No sé si han escuchado sobre los probióticos. Muchas veces cuando vamos a los supermercados, a otros lugares, a los supernaturistas, nos ofrecen productos probióticos para mejorar la salud gastrointestinal especialmente. Pero imaginen ustedes, resistencia a antibióticos en lactobacilos. Si esta resistencia está en elementos genéticos movibles, fragmentos de ADN que pueden transferirse entre bacterias, esto va a poder representar un riesgo para la seguridad alimentaria y los suplementos. Por eso es importante determinar si los genes resistentes están en el cromosoma bacteriano o en dichos elementos. Y por eso se supone que incluir pruebas de resistencia antimicrobiana en la evaluación de seguridad de los probióticos antes de su comercialización y considerar alternativas como los postbióticos, esos que utilizan células inactivadas o parte de ellas y ofrecen beneficios sin riesgo de transmitir genes de resistencia. Entonces, hay muchas cosas que hay que evaluar. También se habla de los bacteriófagos. Muchas terapias microbiológicas se están considerando, pero desafortunadamente en lo que se desarrolla todo esto nos están ganando tiempo los microorganismos. Por eso es importante hacer equipo con las industrias farmacéuticas, con los médicos, con toda la comunidad para poder contrarrestar este problema y este aceleramiento, la aceleración de este fenómeno. Así que, como ven, es algo que nos compete a todos. Y pues para ir finalizando, quiero concluir recordando que la ciencia no solo va a pertenecer y no solo pertenece a los laboratorios ni a los libros, también pertenece a la gente. Todos tenemos un papel en el cuidado de la salud pública, como podemos ver, y proyectos como Siempre Animal existen porque creemos que el conocimiento debe ser accesible, claro y útil para todos. Siempre animal. Bueno,
bueno, si desean conocer más datos, mantenerse informados, explorar otros temas de salud, medicina, veterinaria, medicina humana, microbiota y esta fascinante subespecialidad que es la neurogastroenterología y la educación científica, les invito a seguirme en mis redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Siempre Animal, los invito a seguirnos. Y en YouTube estamos como Siempre Animal Oficial, para que puedan encontrar ahí nuestros videos, nuestras entrevistas. Hemos hecho muchísimas entrevistas, entre ellos al director del SINGREM, para que lo conozcan. Hemos hecho entrevistas a profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a institutos y centros de investigación, Langevio, por ejemplo, del CINVESTAB, etc. Así que pueden encontrar mucho contenido también en YouTube, pero los invitamos también a seguirnos en Instagram y Facebook, es donde subimos mucho material que pueden compartir, muchas infografías de muchos temas que les pueden interesar. Siempre Animal. Bien, además, próximamente estaré lanzando un podcast en colaboración con un proyecto de Radio UNAM, donde vamos a abordar estos temas y muchos más, con invitados expertos y conversaciones profundas, que por supuesto ya saben que buscan acercar la ciencia a la vida diaria. Y bueno, les quiero invitar también a estar pendientes de los enlaces que voy a estar compartiendo en mis redes. Y si tienen dudas sobre este u otros temas, pueden escribirme directamente a siempreanimaloficial@gmail.com, lo voy a estar dejando en la pantalla, o a Instagram Siempre Animal, ahí es donde estoy más activa, en el Instagram Siempre Animal generalmente, pero también en nuestros otros medios de contacto nos pueden encontrar. Y hoy mismo escríbanme si tienen alguna duda sobre este tema y trataré de responderles lo más breve posible. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dime lo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!